Aleluya, 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 aleluya. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se enoja contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está. Donde hay amor y caridad, donde hay amor, Dios ahí está. Tomen asiento. Queridos hermanos, qué bello es tener esta oportunidad de meditar en el Sermón de la Montaña, que es la principal enseñanza que Jesús nos ha dejado para alcanzar nuestra meta. Hemos dicho durante estos días, pero siempre hay que repetirlo, el propósito del cristiano no es solamente la salvación del alma, sino la santidad. Sean santos como vuestro Padre Celestial es santo. ¿Y cómo se vive la santidad? Teniendo un corazón semejante al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Recuerdan ustedes cuando se inicia la Cuaresma, ¿no? En el miércoles de ceniza, el Señor hace hincapié en las intenciones del corazón. Dice que si tú das ofrenda, no lo hagas para que otros te vean y digan que eres generoso, sino que hazlo escondido, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, porque así lo verá tu Padre Celestial. Si tú oras, no hagas que tu oración sea un motivo de glorificación humana, sino que solamente el Padre Dios vea que tú estás rezando. Es decir, cómo está la intención en nuestra intimidad. Eso es lo que importa. Qué bonito meditar esto también en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, porque el mismo Señor dice que todas las cosas que abundan en nuestro corazón después fructifican en nuestras palabras y en nuestras acciones. Entonces, para lograr vivir el mandamiento de Dios, que es el amor a Dios en primer lugar y amor al prójimo en segundo lugar, como a sí mismo, hay que sembrar
esta caridad cristiana, este amor que es el Espíritu Santo, en lo más íntimo del corazón. Cuidar entonces los pensamientos, cuidar esos sentimientos que empiezan a brotar en nuestra vida íntima, que algunas veces los dejamos pasar y tarde o temprano eso se va a manifestar en nuestras actitudes y en nuestras palabras. Y muchas veces nos sentimos arrepentidos de decir algunas cosas, ¿no? ¿Por qué dije eso? Fue un exabrupto, pero es que uno está cultivando esa maldad en el fondo en el corazón y no se cuida de ir corrigiendo a tiempo. El Señor dice que entonces para alcanzar la santidad no es suficiente cumplir con los 10 mandamientos. Dice, vuestros antepasados dijeron, no matarás. Está bien, no hay que matar, pero no es suficiente. Para un cristiano es muy poco, ¿no? Entonces, y esto es bueno tomarlo en cuenta, porque muchas veces nos sentimos seguros que somos personas buenas porque no robamos, no matamos a nadie, ¿no? Entonces yo no robo, yo no mato, entonces soy una persona buena, no tengo ningún defecto. Y Jesús va escarbando un poquito en nuestra conciencia y nos muestra que sí, a veces también pecamos contra el 5º mandamiento, no matarás, de muchas maneras. Por ejemplo, si uno se enoja, ya está pecando contra el 5º mandamiento, ya está de alguna manera matando a su prójimo, porque lo está maldiciendo, le está deseando el mal con ese sentimiento negativo, de enojo, de rabia, de ira, que a veces no se puede aguantar la ira, brota solita, pero hay que trabajar ese sentimiento, no hay que dejarlo fluir así tan fácilmente, porque el Señor dice que, bueno, eso va directamente contra el amor, directamente es un anti-mandamiento, ¿no? Hay muchas ideologías hoy en día que están dominando en el mundo que predican justamente este antimandamiento, que es el odio, el resentimiento, la ambición, la codicia, como si fuera algo bueno. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos dice lo contrario, que el camino de la felicidad, la realización humana, de la vida eterna, de la salvación del alma y sobre todo de la santidad, es vivir los mandamientos, pero ir mucho más allá todavía, vivir las bienaventuranzas. Entonces, bienaventurado es el que no solamente no mata a su prójimo, no comete aborto, no apoya el aborto, no comete eutanasia, no apoya la eutanasia, porque eso es muy poco todavía, muy poquito, es lo mínimo, sino que hay que además preocuparse de cómo están esos sentimientos profundos, ¿no? Que no haya enojo, ira, rabia, porque, dice el Señor, merecerá ser llevado al tribunal. Y el que maldice o insulta a su hermano, mucho peor. El que lo maldice puede incluso ganar la condenación eterna, merece el infierno, dice Jesús, claramente. Y después el Señor nos va indicando que esto es tan delicado, mis queridos hermanos, que aquí se juega también nuestra vida después de la muerte. Es decir, si vivimos este mandamiento, no solamente vamos a ser felices aquí, en la tierra, porque aunque nos pasen a llevar muchas veces, aunque nos persigan, aunque nos maldigan, si no guardamos rencor, si perdonamos a nuestros enemigos, si hacemos el bien a los que nos odian, ya seremos felices aquí, lo promete el Señor, bienaventurados serán. Pero no solamente seremos felices acá con el gozo del Espíritu Santo, de los santos y santas de Dios, sino que además vamos a acortar nuestro purgatorio. Es cierto que mucha gente escucha este Evangelio y no lo interpreta de esta manera, pero hay que hacerlo así. ¿Por qué? Porque en las leyes humanas nunca nos van a mandar a la cárcel por enojarnos contra un hermano, ¿no es cierto? Nunca nos van a meter presos
probablemente ni siquiera una demanda, porque uno maldice en su corazón al prójimo. Esas cosas no pasan en el mundo. A lo más, algo más grave, por ejemplo, atentar contra la vida de alguien, ya sea con alevosía o sin tanta alevosía, pero estas cosas que Jesús dice es realmente en el terreno más fino y más delicado, porque cuando Él habla de tribunal, se refiere al juicio que vamos a tener después de la muerte. A eso se refiere el Señor. El juicio particular y el juicio cuando vuelva el Señor en el último día, cuando resuciten los muertos. El juicio final, el juicio universal. Y dice el Señor acá que todo será tomado en cuenta. Es decir, si tú tienes algo contra tu hermano ya en esta vida, entonces ten cuidado. No puedes venir a la misa y simplemente comulgar. Ojo, porque la comunión es comunión con Cristo, pero también con el prójimo. Si yo estoy peleado, estoy puente cortado con alguien, ya sea de mi familia, un vecino, un amigo, un pariente, con quien sea, si yo tengo ese puente cortado y si yo siento esa rabia, ese rencor, ese resentimiento, odio incluso, ¿cómo puedo comulgar? No puedo comulgar. Son las palabras del Señor. Es exigente Jesús, pero tiene lógica. ¿Cómo dice San Juan? Dices que amas a Dios si odias a tu hermano. Eres un mentiroso. Primero, dice Jesús, reconcíliate con tu hermano. Después anda a la iglesia y ofrenda en el altar. Y anda a comulgar. Si yo comulgo el cuerpo de Cristo, estoy recibiendo el corazón eucarístico de Cristo, el amor de Jesús. Es porque también yo me estoy esforzando para estar en comunión con el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, son mis hermanos. Entonces, mucho ojo con esto de vivir lleno de rencores y resentimiento. La palabra rencor viene de rancio, ranchere, en latín significa algo que está podrido. Un alma que vive llena de rencor en este mundo, ojalá se salve. Es difícil, pero si se llega a salvar, su purgatorio va a ser muy doloroso, porque va a sentir el olor, el hedor, mejor dicho, de su alma podrida, por el resentimiento, por el odio, por el rencor que fue acumulando durante esta vida. Entonces no olvidemos, rencor significa rancio, podrido. Si yo tengo esa ira en mi corazón, ese odio, y lo dejo guardadito hasta me olvido, pero eso va carcomiendo mi espiritualidad y me va pudriendo por dentro. Es un veneno el odio, el rencor, la ira. Entonces en este mundo tenemos que preocuparnos no solamente de no matar al prójimo, sino de vivir en comunión con todos, incluso con nuestros enemigos. No debemos odiar a nadie, ni a aquellos que nos han hecho daño. ¿Y cómo se hace eso? Hay que aprender a perdonar. Perdonar es fundamental, queridos hermanos. Y hay que entender bien qué significa el perdón cristiano, porque perdonar no significa sentir algo positivo por el prójimo. No, yo puedo estar muy herido, puedo tener realmente un dolor tremendo por el daño que me han hecho, pero igual puedo perdonar. El ejemplo mejor, nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Está siendo crucificado, humillado, vapuleado por todas partes y Él, en medio de ese dolor físico, espiritual, moral, perdona. No les tomes en cuenta este pecado, Padre, no saben lo que hacen. La Virgen María, viendo lo que hacen con su Hijo, qué dolor que siente ella. En ningún momento deja pasar el rencor, el odio. Cuando ve que Jesús perdona, ella también perdona. Y cuando Jesús le dice, quiero que todos estos sean tus hijos, en la figura de Juan, ella nos acepta a todos, aunque somos causantes del sufrimiento de su Hijo.
la Madre nos perdona. Entonces, qué gran tarea que nos deja hoy el Evangelio. Nos damos cuenta que no matar no era tan simple. Basta que yo tenga en mi corazón esa deuda pendiente, ¿no?, de perdonar o de pedir perdón, y ya no estoy cumpliendo esto, ¿no? Y por último dice el Señor: mientras caminas con tu adversario, trata de ponerte de acuerdo con él, trata de lograr la paz con él. ¿Por qué? Porque si no logras ponerte de acuerdo, cuando llegue el juicio, él te acusará y te pondrán preso. ¿Qué significa eso? Hay una prisión después de la muerte que se llama purgatorio. Es una verdadera prisión para las almas. Una forma de llamar a la prisión o a la cárcel es penitenciaría. ¿Qué significa eso? Donde los presos pagan penitencia para poder redimirse de alguna manera y reinsertarse en la sociedad. Bueno, el purgatorio tiene algo de eso, hermano. Es una penitenciaría. Y dice el Señor: te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es decir, es mucho más barato, hermanos, pagar esa deuda en esta vida. ¿Cómo se hace? Perdonando. Basta que yo diga voluntariamente: Señor, me cuesta perdonar a esta persona por lo que me hizo, por lo que me hace, pero lo perdono, en tu nombre lo perdono, lo libro de toda deuda para conmigo, y también yo en mi corazón le pido perdón a ella, a esa persona. Quiero perdonar, no es sentir, es querer perdonar, porque Dios nos perdona primero. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, este mandamiento ahora debemos escucharlo de otra manera. No es simplemente no matarás, sino que es siempre perdonarás. Siempre. Porque si no perdonas en esta vida, tendrás que pagar el precio de tu rencor en el purgatorio. Y será un precio muy doloroso, que mejor es, como digo, pagarlo acá, con obras de amor, de caridad, con la buena intención de perdonar, de llegar a un acuerdo, de llegar a la concordia de nuevo con mi prójimo. Por lo menos hay que intentarlo, ¿no?, en esta vida. Y si mi prójimo no quiere reconciliarse conmigo, bueno, yo igual lo sigo perdonando, porque en mi corazón habita el Espíritu Santo. Mi corazón tiene que ser semejante al corazón de Cristo. No puede ser un corazón rencoroso, odioso, lleno de rabia, lleno de pelea, lleno de resentimiento, de ira. Dios nos libre. En mi corazón habita Jesús, habita María. Entonces no dejaré que el sentimiento de la ira, de la rabia y del desánimo, muchas veces por esta causa, se apoderen de mí. A Cristo sea la gloria por los siglos. Amén.